ven ustedes, se hace referencia a que no solamente los genes, que se han vuelto casi los jugadores más importantes de las ciencias de los últimos años, a partir de que se descubrió el ADN en los 50, no solamente en los genes está la clave para entender cuestiones tan complejas como la emergencia de estas enfermedades o el impacto que puedan tener las tecnologías, las tecnociencias en el ambiente y en la vida de la Tierra. Y lo que sucede es que desde que se descubrió el ADN, se planteó este absurdo, un absurdo en ciencia, porque creo yo que en ciencia no debe de haber dogmas, se planteó este dogma central de la biología molecular. Y la razón de ser de este dogma no solamente tiene que ver con la capacidad instrumental que tiene el reduccionismo para hacernos preguntas en ciencia, sino porque en el momento que se descubrió el ADN, crecieron una gran cantidad de corporaciones que vieron en esta posibilidad la posibilidad nunca antes vista ni pensada de manipular la vida, de controlarla y de sobre todo hacer negocio con ello. Entonces, además de la importancia del reduccionismo en la genética molecular que siguió al descubrimiento del ADN, hay este empuje de la ciencia, ya no por el conocimiento, sino por el lucro, que ha estado marcando las tendencias de esta ciencia tan importante para la medicina, para la agricultura y para prácticamente todos los ámbitos de la vida humana. Lo que se planteó es que había una secuencia lineal, unidireccional, de transferencia de información desde el ADN, que es la molécula informacional fundamental del material hereditario, hacia el ARN, que a pesar de que se sabía que es una de las moléculas fundamentales para entender el origen de la vida, se le dejó ahí rezagado, puesto que se quería enfatizar la importancia y lo todopoderoso de los genes y de la información resguardada en el ADN. Y del ARN, que simplemente en este dogma central es un mensajero, y por eso se llama ARN mensajero, pasamos a las proteínas y esta asociación unicausal, lineal, unidireccional, de uno a uno, no solamente se transfirió del ADN al mensajero y a la proteína, sino inclusive a los rasgos visibles de los seres vivos. De manera casi mágica se empezaba a hablar, y se sigue hablando, de los genes de la esquizofrenia, de la homosexualidad, de prácticamente todo, como si realmente pudiéramos hacer un salto mágico de la información lineal que está guardada en los genes, en el ADN, hacia rasgos visibles tan complejos como pues, el carácter de este señor, Francis Crick, que ahora sabemos que es pues, es un personaje bastante debatido, ¿no? Sin embargo, muy pronto después del descubrimiento de este mal llamado dogma central de la biología molecular, pero que sin duda alguna ancló una forma de hacer ciencia en genética molecular, se empezaron a encontrar todo tipo de complicaciones a esta transferencia unidireccional, lineal, de uno a uno del ADN a las proteínas, como estas retroalimentaciones. Y muy pronto, y además inclusive antes de que se descubriera el ADN, sabíamos que inclusive dos personas que se originan del mismo óvulo y que son genéticamente idénticas, dependiendo en este ejemplo tan obvio para todos de cómo es su estilo de vida, pues van a tener fenotipos tan distintas como estas dos chicas que están acá, que obviamente adquieren un fenotipo, un conjunto de rasgos visibles que dependen muchísimo y de manera casi obvia de cómo se alimentan, de si hacen ejercicio o no. Y en este caso los genes quedan pues de alguna manera limitados en términos de cuál es su impacto en los rasgos fenotípicos de los seres vivos. Pero conforme ha ido aumentando la información, nos damos cuenta que más que tener un modelo lineal y unidireccional de transferencia de información, tenemos un modelo recursivo que ni siquiera entendemos muy bien, en el cual el ARN parece ser un orquestador importantísimo y cada vez descubrimos más funciones de estos antes mal llamados mensajeros, que son estas moléculas que están de alguna manera involucradas de manera importantísima en la transferencia de la información genética.
Y hace un momentito Max nos explicaba cómo en las bacterias se pueden adquirir, dependiendo de las condiciones ambientales en las cuales están viviendo las bacterias, ciertas características que no estaban codificadas en los genes y que sin embargo se heredan a las bacterias hijas por algunas generaciones, pero que eventualmente pueden revertir y pueden cambiar este tipo de, en este caso, de resistencias. Y nos decía, en humanos esto no sucede. Voy aquí a contradecir un poquito a Max, porque en humanos sí sucede. O sea, no podemos hacer experimentos con las bacterias, pero tenemos evidencia que se parece mucho a lo que se descubrió en estos ratoncitos, que es que, por ejemplo, los hijos de la Primera Guerra Mundial, que estuvieron muy mal alimentados, durante su desarrollo adquirieron capacidades de utilización de la energía muy eficientes, impresionantemente eficientes, y ahora sus nietos de esas generaciones están propensos a la diabetes. ¿Por qué? Porque son tan eficientes que ahora alimentados de manera mucho mejor, muy rápidamente adquieren síndrome metabólico para luego derivar en diabetes. Y este es un ejemplo de herencia epigenética que fue inducida por la forma en que se alimentaron los abuelos de estos chicos y que parece que el ejercicio también puede tener alteraciones a diferentes niveles de los mecanismos que operan no a nivel de los genes, sino a nivel superior de los genes, y por eso se llaman mecanismos epigenéticos, que se pueden heredar. ¿Por cuántas generaciones? ¿Qué tan establemente? Todavía no lo sabemos. Pero estos ratoncitos también han sido utilizados para tratar de investigar algunos de estos mecanismos, y se ha encontrado que estas ratas gordas y amarillas heredan su característica de ser gordas y amarillas por varias generaciones, pero si se les cambia de alimentación empiezan a tener hijas y nietas cafecitas, y esta reversibilidad se parece mucho a la reversibilidad de estas características de resistencia a antibiótico de las cuales nos hablaba Max, y estas modificaciones, alteraciones, estas características que se heredan reversiblemente por diferentes generaciones parecen tener que ver, entre otros, por mecanismos que no dependen de cambios de la molécula de ADN propiamente dicha, sino de alteraciones químicas de unas proteínas que se llaman histonas, que al modificarse hacen que algunos de los factores de transcripción claves para determinar, en este caso, el color del pelaje y si las ratas son gordas o no, se puedan expresar o no. Y estos cambios epigenéticos, como la metilación o la acetilación de estas proteínas, también son distintos entre células normales y células, por ejemplo, cancerosas. Entonces resulta que muchos tipos de cáncer, más que estar determinados por cambios genéticos, están determinados por cambios epigenéticos también reversibles. Pero este tipo de mecanismos moleculares, que son cambios químicos de las proteínas accesorias que dan esta estructura al ADN que llamamos como cromatina y que hace accesible a la transcripción algunos genes y otros no, no son los únicos mecanismos de regulación epigenética que necesitamos entender para realmente comprender cómo es que la información que está guardada en los genes se va a mapear en los cambios ya a nivel de los fenotipos. Entre la información genética que se expresa en las primeras células fertilizadas o estas células troncales, células madres, y todos los procesos de diferenciación celular y luego de arreglo espacial y temporal de todas estas células para dar lugar a estos fenotipos tan maravillosamente complejos y organizados, autoorganizados como es un ser humano o un gran árbol, existen un montón de interrogantes, ¿no? Y es justamente este área del conocimiento, que es a lo que conocemos como biología del desarrollo, la que nos interesa en mi grupo de investigación. Y la biología del desarrollo, como les decía, implica entender los procesos de diferenciación celular a partir de células todas idénticas, y el reto es que todas estas
células distintas tienen el mismo genotipo y sin embargo adquieren características muy distintas y durante el desarrollo se organizan de maneras que todavía no entendemos muy bien cómo, cuáles son los mecanismos para dar lugar a los seres organizados. Y hoy por hoy, con el código genético ya completamente secuenciado para un montón de organismos, incluyendo el ser humano y varias plantas, sabemos que en este código lineal de información no existe la información suficiente ni para codificar los diferentes tipos de células y mucho menos las formas en que estas células se organizan en tiempo y espacio para dar lugar a los organismos. Entre estas dos niveles de organización, el de diferenciación celular y la morfogénesis, existen sistemas complejos como los que definía Max Aldana, que son las redes de interacción molecular de aspectos que podríamos llamar genéticos y también no genéticos, y esta es justamente una de las áreas de investigación que más me ha interesado desarrollar en los últimos años. Si bien sabemos que diferentes células que tienen el mismo genoma eventualmente llegan a tener configuraciones de genes, conjuntos de genes prendidos y apagados distintos, no entendemos cómo es que se llegan a estas configuraciones que podríamos llamar estacionarias, ¿sí? Y que algunas pueden caracterizar células normales y otras células alteradas. Y si bien los sistemas son bastante robustos, puesto que la mayor parte de las personas se desarrollan de manera, o de las plantas o de cualquier organismo de manera normal, eventualmente ocurren aberraciones. Esto quiere decir que estos sistemas complejos, que son robustos a muchas perturbaciones, sí pueden ser perturbados de tal manera que pueden pasar de una célula normal a una célula alterada como un cáncer. El entender esto para todas las interacciones que ahora sabemos están detrás de estas configuraciones estacionarias que caracterizan a los diferentes tipos de células, es muy difícil inclusive para una célula muy sencillita. Esta me la pasó Julio Collado, un investigador de ciencias genómicas en la UNAM. Él ha estado mapeando todas las interacciones, fíjense ustedes, de E. coli, que es una bacteria muy utilizada en sistemas experimentales, y nos damos cuenta que la cantidad de interacciones es tal que no hay hoy en día todavía computadora que sea capaz de seguir dinámicamente el comportamiento de este sistema complejo, de este interactoma que subyace el funcionamiento, los diferentes tipos de expresiones que puede presentar esta bacteria E. coli. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, y les voy a dar un ejemplo, es tratar de encontrar grupos de genes altamente interconectados entre sí y básicamente aislados estructural y funcionalmente del resto de las interacciones para ver si los podemos estudiar como modulitos. Es decir, nos hemos dado a la tarea de descubrir estos pequeños módulos hiperconectados dentro de sí y poco conectados con el resto del interactoma. Y les voy a dar un ejemplo bonito antes de pasar al feo, que es el de cáncer, que es el de las flores. Antes de pasar al ejemplo, quiero muy rápidamente, si me permiten, mostrarles un ejemplo mucho más simple que inclusive estos pequeñitos módulos, para alimentar su intuición de cómo es que funcionan estos modelos sin meterme en ecuaciones ni nada de eso. Fíjense ustedes que aún un sistema muy simple de 3 genes como este que les muestro aquí, o de 3 moléculas, que interactúan estos dos activándose mutuamente y estos reprimiéndose mutuamente, pueden tener comportamientos dinámicos que ya llamamos complejos. Estas interacciones, aunque son muy sencillas cuando suponemos que estos genes solamente pueden tomar 2 valores, 0, 1, y por eso les llamamos discretos y booleanos, de todas maneras implican comportamientos no lineales y una riqueza bastante interesante, que podemos describir de manera completa por las reglas dinámicas de interacción, o estas funciones de interacción o funciones lógicas, que en el caso de estos sistemas booleanos, pues se describen por estas tablitas de verdad bastante sencillas. Por ejemplo, para este gen X, que solamente recibe la entrada de Y, una entrada positiva, pues
va a estar apagado cuando este Y, que es su activador, esté apagado, y se va a prender cuando Y se prenda. Lo contrario va a pasar para Z, puesto que Y es un represor, ya no es un activador de Z, y cuando Y está apagado, Z se prende y viceversa. Cuando tenemos genes que están activados por más de dos componentes, en este caso por dos factores de transcripción, vamos a suponer Z y X, entonces pueden empezar a complicar estas funciones de interacción o estas tablas de verdad, y aquí vemos que inclusive podemos codificar en este tipo de tablitas que algunos genes tienen un impacto más fuerte que otros. Aquí la activación es más fuerte, entonces cuando X está prendido, independientemente de si Z está apagado o prendido, Y se va a prender. Con estas reglas lógicas podemos describir a este sistema como un sistema dinámico y explorar a dónde va a llegar en términos de sus configuraciones de prendido y apagado a lo largo del tiempo. Y podemos ver que un sistema de 3 genes que solamente adquiere cada uno de ellos 2 valores, tiene 2 a la 3 posibles configuraciones, es decir, 2 a la 3, que son 8 posibles combinaciones de prendidos y apagados. Todos apagados, todos prendidos, prendido está apagado. Y así podemos explorar de manera completa la riqueza dinámica de un sistema dinámico no lineal complejo como esta pequeñita red, que es mucho más sencilla que las más sencillas que estamos nosotros estudiando. Entonces podemos iniciar, por ejemplo, si suponemos que la célula troncal tiene esta configuración inicial y queremos seguir su diferenciación hasta encontrar una configuración que ya no cambia, que regresa a sí misma, que le llamamos atractor, en este caso un atractor de punto fijo, puesto que regresa solamente a esa configuración. Y entonces tenemos aquí una propuesta para entender cómo es que, tanto en humanos como en plantas, a partir de células troncales que van dando lugar a diferentes tipos de células, inclusive a células troncales en la etapa adulta, que ahora sabemos que en humanos las células troncales se mantienen ahí quiescentes y que a veces se vuelven a activar, y algunas de ellas están en la base del cáncer, como vamos a ver un poquito más adelante, pero también podemos entender con estos sistemas multiestables cómo es que estas redes genéticas subyacen la diferenciación celular, la reprogramación, y son propuestas que se pueden usar para estudiar lo que siempre se había observado y que era muy difícil de estudiar solamente a partir de los genes, a partir de tratar de encontrar genes específicos de células madre o células troncales. Sin embargo, aquí tenemos un sistema dinámico multiestable que nos permite entender la estabilidad y la autorreplicación de las células troncales, su diferenciación y también su reprogramación. Y fíjense ustedes que con este tipo de modelos dinámicos, entonces tenemos una herramienta para hacernos muchísimas preguntas que tienen interés muy fundamental en biología del desarrollo, pero también en enfermedades. Entonces la propuesta, que en realidad la hizo un médico, Kaufman, pero él trabajaba con redes aleatorias que no se parecen ciertamente a las redes biológicas, y los biólogos pues no le hicieron ningún caso, propuso conceptualmente esta idea de entender la diferenciación celular a partir de estudiar estos sistemas dinámicos complejos con muchas interacciones no lineales, multiestables, en términos de sus atractores, para entender los diferentes tipos de configuraciones estacionarias que corresponden a los diferentes tipos de células. Bueno, la primera red anclada en datos experimentales para poner a prueba esta hipótesis genérica de Kaufman, que hasta entonces había propuesto con base en redes generadas aleatoriamente en la computadora, fue justamente la que propusimos para tratar de explicar la diferenciación celular durante el desarrollo de las flores. Fíjense ustedes aquí, como un pequeño paréntesis antes de pasar a este ejemplo, es que cuando se empieza a desarrollar una planta, que está aquí en esta peliculita, creciendo a partir de una semillita, son muy importantes de entender los genes, y estamos moviéndonos apenas en esta partecita del reto de entender
el desarrollo de los seres vivos, cómo interactúan los genes, cómo forman estas redes moleculares para dar lugar a diferentes tipos de células. Pero esto lo pongo aquí como para darles una idea de cuál es el reto y cuáles son los otros tipos de investigaciones que hacemos antes de pasar a este ejemplo, porque fíjense ustedes que cuando vemos una planta crecer, aquí se vio algo clarísimo luego, que es que la raíz empieza a crecer en la dirección de la fuerza de la gravedad. Esto quiere decir que no son solamente las redes genéticas las que tenemos que entender, sino también cómo interactúan con las fuerzas físicas y también ambientales. Vieron ustedes cómo cuando cambian las condiciones de humedad, la planta rápidamente cambia, pero son muy plásticas, ¿no? Entonces el reto es grande. Utilizamos esta plantita experimental modelo, que a diferencia de los animales, las plantas cuando son embrionarias no tienen la estructura que tienen las plantas adultas. Esta estructura se forma a partir de los meristemos que se encuentran en el ápice, que forman, es a partir de ahí que se forman todas las estructuras aéreas, y en el ápice también de la raíz para formar todas las estructuras por abajo de lo que vemos del vástago aéreo. Entonces son sistemas experimentales sumamente útiles para justamente integrar no solamente las redes genéticas, sino otros aspectos no genéticos como los gradientes químicos o las fuerzas físicas, como esta fuerza de la gravedad, para entender finalmente cómo es que emerge esta forma adulta. Entonces ahora sí vamos al ejemplo que les quiero dar. Las flores se presentan en muy diversas simetrías, tamaños, colores. Sin embargo, hay un patrón bastante conservado que se ejemplifica en este sistema modelo, que es la Arabidopsis, que es la que utilizamos, con sépalos, pétalos, estambres y carpelos, que tiene en este patrón estereotípico no solamente la característica conservada en toda esta diversidad maravillosa, sino de 4 órganos florales, estos que les acabo de marcar, sépalos, pétalos, estambres y carpelos, sino la conservación de la organización espacio-temporal de estos órganos. Esto es algo que se repite en biología. Hay una diversidad que a todo biólogo nos fascina, pero también hay temas conservados que acusan mecanismos subyacentes genéricos, que son justamente algunos de los que más estamos tratando de descubrir y de entender en biología, y en particular nosotros en biología del desarrollo. Y por eso es que creemos que este sistema es un sistema interesante para descubrir justamente cuál es la red subyacente a los 4 tipos genéricos de células primordiales que subyacen la diferenciación de los 4 tipos de órganos florales que se encuentran en más de 250 millones de especies que han evolucionado desde hace miles de años. Bueno, si nosotros miramos con una microscopía de barrido al ápice de la flor, nicho de células troncales, a partir del cual se forman estos primordios que eventualmente se subdiferencian en sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Estos son como los capullitos florales que eventualmente van a dar lugar a las diferentes células primordiales de los 4 órganos florales. Por muchos años se trataron de encontrar los genes de sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Y se encontraron 3 grupos de genes agrupados en estos 3 ABC, y se habían hecho experimentos de genética para demostrar que los genes A son necesarios para los sépalos, la combinación de A y B para los pétalos, de C y B para los estambres y de C solitos para los carpelos. Sin embargo, muy pronto nos dimos cuenta que estos genes interactúan con muchos otros. Entonces lo que hicimos fue aplicar estas técnicas de integración y de análisis de redes genéticas para estudiar cómo estos genes ABC son parte de redes complejas que cuando las tratamos como sistemas dinámicos, como les mostré en el ejemplito de 3 redes, podemos encontrar que esta red, que tiene más de 130,000 condiciones iniciales, convergen solamente a estas configuraciones estacionarias que además nos explican la diferenciación de las células troncales y la diferenciación de las células que van a dar lugar a los órganos de la flor, sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Entonces son redes sumamente robustas. Esto no quiere decir que sean 100% robustas. Sí hay cambios genéticos como este que simulamos que dan alteraciones bastante grandes.
porque si estos sistemas fueran totalmente refractarios, pues no habría cambio. Y por eso es que, de hecho, con Max tenemos un artículo en colaboración donde mostramos que esta y otras redes biológicas están en el límite entre ser redes totalmente refractarias y que no cambiarían nunca, o totalmente caóticas, que ante cualquier cambio podrían llevar a otras configuraciones. Están justo en el borde del caos. Pero no solamente necesitamos entender cómo es que estos sistemas llevan a diferentes tipos de células, sino necesitamos entender lo que Waddington planteó como el paisaje epigenético, que es cómo un sistema de desarrollo llega a un tipo de célula, por ejemplo aquí cépalo, y cómo a partir de ahí salta a otros tipos celulares. Y lo bonito es que lo que estamos encontrando es que estas redes de regulación, como las que les acabo de describir, no solamente restringen el tipo de células a las cuales llegan estos sistemas, sino la probabilidad de llegar de uno a otro. Y probablemente justo este tipo de mecanismos son los que ayudan a entender, por ejemplo, cuáles son los tipos de resistencia que se pueden evolucionar en las bacterias y cuáles son los mecanismos claves para pasar de un tipo de configuración a otro que caracterice una resistencia a otra. Entonces estamos justamente estudiando no solamente los tipos, las configuraciones que caracterizan a los diferentes tipos de células, sino estos paisajes epigenéticos, pero ahora ya derivados matemáticamente, para el caso de la flor como un ejemplo modelo, y además cómo es que esta red genética también restringe la trayectoria temporal con la cual se desarrollan, que es lo que queremos entender en biología del desarrollo. Y bueno, aunque las plantas están acá cerca del mundo inanimado, hoy sabemos que son tan evolucionadas como el hombre, y estamos descubriendo que muchos de estos mecanismos que estudiamos en las plantas nos son útiles para entender cuestiones tan preocupantes como el cáncer. Y entonces, de manera análoga, lo que estamos haciendo es tratando de hacer ingeniería reversa para encontrar cuáles son las redes o los módulos que hacen que diferentes tipos de alteraciones, por ejemplo en pulmón, converjan independientemente de muchos factores a estos atractores que los médicos han descubierto, pero que ahora estamos en posibilidad de entender cuáles son los mecanismos para explicarlo. Y una cosa muy interesante es que sabemos hoy en día que el cáncer, más que ser una enfermedad genética, es en más de un 95% una enfermedad que se puede prevenir y que depende del estilo de vida. Y entonces estamos aplicando este tipo de enfoque de redes y paisajes epigenéticos para entender todos los componentes genéticos y también algunos no genéticos que afectan las transiciones de las células normales a células troncales de cáncer, para eventualmente tener estos modulitos que integran algunos de los componentes claves de estos módulos que hemos identificado como importantes de manera genérica en prácticamente todos los cánceres epiteliales, que son pues algunos de los más importantes. Entonces estamos haciendo análisis dinámicos de estas redes para estudiar cómo es que las células epiteliales normales empiezan a transitar a estados senescentes que finalmente llevan a estados mesenquimales, que son los que tienen capacidad de hiperproliferar y de hacer metástasis y de dar la emergencia de este tipo de alteraciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con este énfasis, diría yo, poco científico, y ya se me acabó el tiempo, y entonces voy a pasar simplemente algunas imágenes para terminar el big picture que les quería dar. Porque si bien está de moda la epigenética, ahora nos quieren vender una idea reduccionista de la epigenética, como se muestra aquí, ya no son genes, ahora son microRNAs o mecanismos de metilación lo que nos van a explicar cosas tan complejas como la emergencia del cáncer o la emergencia de la resistencia. Y esto no es cierto, esto depende de sistemas muy complejos, interconectados, que son básicos para entender no solamente aspectos básicos de la ciencia, sino cómo las tecnociencias, como los transgénicos, como ustedes verán por la plática que les he dado, es absurdo pensar que un cambio a este nivel no va a tener impactos a nivel socioeconómico cuando estamos hablando de transformar estos seres vivos y en los cuales se va dando un encadenamiento de riesgos, de impredecibles,
que surgen a partir de la construcción transgénica que se introduce. Pero fíjense ustedes que estas dos plantas que les muestro acá son genéticamente idénticas y que solamente difieren, todavía no entendemos exactamente por qué, en el sitio en el cual yo inserto el transgén en el laboratorio. Entonces, sí, se han hecho cosas muy bien, pero también se han hecho cosas muy mal, y creo yo que como científicos y profesores aquí hay una muestra no solamente de la importancia de tomar en cuenta estas interacciones, sino de tomar en cuenta las interacciones de estos sistemas complejos con el ambiente, ¿no? Un transgénico en Estados Unidos y en México se puede comportar totalmente distinto. Decían que no iban a llegar estos transgenes a la diversidad de maíces nativos de México, siendo el maíz el alimento básico del país, pero además la base de la alimentación de muchos otros países. Esto está demostrado sin dejar lugar a dudas ya. Hay eventos de contaminación, pero aún es reversible. Y tenemos también las herramientas matemáticas para seguir con precisión y predecir, antes que ya sea demasiado tarde, cuál va a ser la dinámica de dispersión de estos transgenes. Entonces, para terminar, lo que yo quisiera decirles, bueno, antes negaban los riesgos en contaminación, ahora niegan los riesgos en salud, la evidencia se va acumulando, este artículo lo trataron de rechazar, aquí hay otra de las curvas que ahora podemos sacar, como las que nos mostraba Carlos, de cómo ha evolucionado la exposición al glifosato, y esta forma de la curva se parece mucho al aumento en la prevalencia de algunos tipos de cáncer, de algunos tipos de enfermedades como el autismo en Estados Unidos, de teratogenias. Entonces, a lo mejor nos queremos, o más bien las compañías que venden estos agrotóxicos junto con los transgénicos, quieren hacernos creer que necesitamos más ciencia, más precisión para tener un nivel de innovación cada vez mayor. Pero yo quisiera dejar para terminar la reflexión de que una ciencia alternativa es aquella que no está ubicada en el negocio y en esta promesa falsa de innovación, sin ya mucha ciencia o cada vez menos ciencia, sino una ciencia ubicada realmente en la sociedad, en la capacidad de predecir, de entender a fondo y de regirse por un principio precautorio y ubicada en una ética social y ambiental. Y a pesar de que hay muchos problemas globales que a veces se nos escapan, hay problemas muy locales y que estamos muy a tiempo de actuar sobre ellos y de alertar sobre cuáles pueden ser las implicaciones, y uno de ellos es el maíz. Entonces yo creo que ahí sí tenemos los científicos la obligación de comprometernos y de convertirnos no solamente en científicos de muy alto nivel, sino en activistas sociales para involucrar de una manera más completa al resto de la comunidad de científicos, de profesores y de la sociedad en general para intervenir ahorita, que todavía en este momento estamos a tiempo de prevenir algo que si la acumulación de antibióticos pues ya nos apabulla, o el calentamiento global también nos apabulla, la generalización de estas construcciones recombinantes, que son como una contaminación con vida propia, pueden tener repercusiones aún todavía más graves. Entonces sí los invito, bueno, a obtener más información acerca de este tipo de discusiones que ya se salen del ámbito meramente científico que estamos acostumbrados a proteger como tal, y van a un ámbito más social. Y bueno, hay mucha más información, y en particular hay una iniciativa que me gustaría invitarlos a leer, a reflexionar y, si están de acuerdo, a firmar. Muchas gracias.